El doble estándar con el que el discurso dominante mira el mundo encontró en los hechos de la semana en Cuba, bueno, justamente otro espejo en donde observarse. Cuba, además, es motivo de desvelo histórico para la derecha, esto no es ningún secreto, porque se ilusionan, y esta semana se los vio envalentonados, con que abruptamente todo lo que se construyó en estos años desaparezca, para poder respirar aliviados y concluir en que no es posible vivir de esa manera. Ese es el mensaje que quieren dar. No es posible vivir con esos valores, no es posible vivir con otras prioridades, no es posible una revolución. Y ojo, yo no voy a decir que todos los problemas de Cuba tengan que ver estrictamente con el bloqueo, aunque después de 6 décadas es muy difícil de mencionar. No se trata, quiero decir, de ensayar una defensa irracional, pero sí de marcar los contrastes en un discurso que tiene grietas importantes, el discurso hegemónico, y que nos obliga a hacernos determinadas preguntas. Con campañas orquestadas en las redes sociales, con bots, fake news, el SOS Cuba se convirtió en un convite generoso en el que se sumaron varios locales. Allí estuvo Vidal, se sumó Larreta y se sumó el expresidente Mauricio Macri, que pidió libertad para los cubanos. ¿Qué Macri, que hoy está imputado por el envío de proyectiles para el golpe de Estado en Bolivia, hable de libertad? Bueno, es por lo menos incongruente, aunque no se lo señalen. Macri, que aún no puede explicar qué pasó con Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel. Insisto, la represión, hay siempre que decirlo, ¿no? Porque si no parece que lo posicionan, nos obligan a posicionarnos en lugares en los que no estamos. La represión está mal, ocurra donde ocurra. Pero en este caso, el oportunismo es tan mayúsculo que, insisto, por lo menos hay que señalarlo o hacernos diferentes preguntas. Mauricio Macri tiene que dar muchas explicaciones, demasiadas, y el tenor de las explicaciones que tiene que dar indica que jamás le importaron los derechos humanos, jamás le importaron los cubanos, ni los venezolanos, ni los bolivianos, todo es lo mismo. Para lo escuchábamos recién tratando de dar explicaciones sobre Bolivia y hablando de Venezuela, ¿no? Confundiéndolo todo. Sigamos el caso, ni siquiera le importaron a Mauricio Macri los argentinos. Pensaba en la semana que, además, otra sería nuestra historia si tuviéramos el mismo ímpetu para defender los derechos inherentes a la comunicación en nuestro país, ¿no? Esta semana que escuché a muchos diciendo, porque la comunicación en Cuba, está bien, ¿por qué no ponemos el mismo énfasis para hablar de la comunicación en nuestro país? En varias de las aristas podemos hablar, no solamente de la concentración de medios, la manipulación de la información, sino también la accesibilidad, las empresas que van a la justicia para no reconocer como un derecho esencial la conectividad, son los mismos que están planteando el tema de la comunicación en Cuba. ¿Qué están haciendo acá en Argentina? El expresidente que pide libertad para Cuba, además, tuvo entre sus primeras acciones la mutilación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que propiciaba la aparición de nuevas voces. Y sí, también hay que decirlo, no se puede hablar de Cuba sin mencionar el bloqueo, por más que les moleste. Hay que hablar de Cuba a partir de ese bloqueo criminal que lleva 60 años. Tampoco desconociendo el discurso anticomunista que agita la derecha en la región y en nuestro país hace años, pero que viene cobrando fuerza en este último tiempo. Cualquier esfuerzo, cualquier política que apunte a acompañar a los sectores más vulnerables, enseguida es tildada como comunista. No se puede desconociendo el manejo de los medios de comunicación a manos de los poderes concentrados en el mundo y sus organizaciones operando a través de las redes sociales, sembrando tendencias que nada tienen de espontánea. Hubo mucho de eso esta semana y no es casual, tampoco es un descuido. Al menos deberían tener el coraje de admitir que Cuba les resulta incómoda. Cuba nos interpela, aún con todos los problemas que tiene, logra interpelar nuestras prioridades y nuestra forma de vida. Cuba, bloqueada, pero exportando médicos, fabricando vacunas, nos obliga a indagar en lo que hacemos nosotros con nuestros recursos y nuestras posibilidades. Cuba y su lucha contra la desnutrición infantil interpela a los que se jactan de vivir en el granero o en el supermercado del mundo, mientras miles de compatriotas están en la línea de pobreza. ¿Cómo podría Larreta
que administra hoy la ciudad más rica del país y seguramente una de las más ricas de la región, estar de acuerdo con Cuba, cuando tiene veredas nuevas relucientes, pero llena de gente durmiendo, familias completas durmiendo en el cemento, a las que con mucho marketing les ofrece asistencia? No sé si lo vieron, pero están promocionando una línea que te dice: llamá si ves a alguien en situación de calle, pedí ayuda porque pensamos en todo. Textualmente dice: más de 150 trabajadores y profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, operadores sociales, recorren la ciudad las 24 horas, todos los días, atendiendo, orientando y acercando a las personas y familias en situación de calle todos los recursos con los que cuenta el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Ok, voy a ingresar en el link porque seguramente deben tener planes de vivienda. Manejan buen presupuesto, deben tener planes de vivienda. Ingreso en el link y veo que hay asistencia en adicciones, violencia de género, atención y asistencia a la víctima, pero en ningún lugar hay soluciones habitacionales. Bueno, otro día vamos a ahondar en eso, pero claro que Cuba no le va a la reta. Las personas que viven en la calle no necesitan un psicólogo, alguien se lo podría decir, necesitan un techo, necesitan un Estado con otras prioridades. Hoy la reta está pensando en ser presidente de los argentinos, piensa en 2023, bueno, ese es el modelo de la reta. Y por supuesto que nada tiene que ver con Cuba, pero ni de cerca. Vuelvo a Cuba. Según el informe presentado en 2019 por la FAO, UNICEF, Organización Mundial de la Salud, entre otros organismos, entre los años 2014 y 2018, la subalimentación aumentó a nivel mundial, empujada por África, pero en gran medida en Latinoamérica, ¿sí? Aumenta la subalimentación. ¿Qué dice este informe? Que la prevalencia de la subalimentación en la población total de Cuba, es decir, el porcentaje estimado de individuos que padecen subalimentación, hambre en Cuba, sigue siendo inferior al 2,5%, una cifra que solo pueden exhibir dos países más de Latinoamérica, Brasil y Uruguay. ¿Quieren saber cuánto tiene Argentina en ese informe en el que Cuba tiene menos del 2,5% de subalimentación? Bueno, Argentina tiene el 4,6%. Número más alto de esos años que se tomaron en esa muestra. Insisto, son organismos, los que cito, UNICEF, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, incuestionables. Cuba administra su pobreza tratando de igualar, de garantizar a la infancia alimento, salud y educación. Mientras nosotros no podemos administrar la riqueza, fíjate vos, que alcanzaría para terminar con todas las necesidades de los argentinos. No somos capaces de administrar los alimentos que producimos para que nadie tenga hambre. La prioridad para el poder real, para la derecha, es que unas pocas personas tengan más dólares con respecto a la producción de alimentos. El lobby del poder real atenta contra cualquier posibilidad, aunque sea tímidamente redistributiva. Por supuesto que odian a Cuba. Cuba es un mal ejemplo. ¿Cómo no se van a agravar las necesidades y la pobreza durante la pandemia en Cuba si eso sucedió en todos los países, incluso en el nuestro? ¿Cómo su gente no va a manifestar hartazgo? Imaginen un cuadro así en Argentina, con un bloqueo como el que sufre Cuba. También se dieron movilizaciones en toda Cuba en defensa de la revolución que no fueron difundidas, y no desmerecen los reclamos que se escucharon, muchos de los cuales deben ser genuinos, sin dudas, y otros motorizados por fundaciones norteamericanas. Escucha esto, información del 29 de mayo, antes de que ocurrieran, mucho antes, estas manifestaciones publicadas por el sitio web Cuba Money Project, que edita un periodista de Estados Unidos, Tracy Eaton. La Casa Blanca solicitó al Congreso de Estados Unidos incrementar en un 10% el presupuesto dirigido al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, así se lo conoce, para 2022, y pide $20 millones para supuestos programas de democracia dirigidos a Cuba. Hay 50 millones también para Venezuela. A su vez, busca incrementar $30 millones el presupuesto en la estación de noticias Radio TV Martí, servicio noticioso y de programación variada subordinada a la Agencia de Estados Unidos a través de la Oficina de Transmisiones de Cuba. El documento en el que se solicitan los fondos incluye un mensaje que señala que estos montos van a ser empleados para la histórica transición de poder en curso en Cuba. Estoy hablando de mayo, ¿sí? Y lo que están pensando y el financiamiento que están pidiendo. El gobierno por Biden solicitó además una partida presupuestaria de casi $810 millones para la USAG, que
permite reforzar programas dirigidos a China, esta de la radio y demás, Medio Oriente, Hong Kong, Venezuela. Es decir, Estados Unidos no deja de pensar en Cuba con Biden, más bien todo lo contrario. Cuba estima que el año pasado perdió más de 9.000 millones de dólares por el cerco comercial y financiero que ejerce Estados Unidos, datos que se desprenden de la última presentación en la ONU, donde solo 2 países bancaron el bloqueo, Estados Unidos e Israel. Y sin embargo, tiene tanto poder Estados Unidos que el bloqueo persiste. Y un dato más, podría citar miles de datos, ¿no? Cuba desarrolló sus propias vacunas y depende de la solidaridad de otros países y organizaciones que llevan adelante colectas para hacerle llegar jeringas para que puedan vacunar a la población. ¿Y me decís que el bloqueo no es importante? El bloqueo es criminal. Por efecto del bloqueo no pueden contar con jeringas. Entonces, ¿qué tipo de ayuda humanitaria están ofreciéndole a Cuba? Si la intención es ayudar a los cubanos, levantar el bloqueo sería un primer gran paso. Si la intención es ser honestos, empecemos a preguntarnos, ¿qué es lo que más le molesta de Cuba?